Teoría de conjuntos. Lo primero que vamos a definir es qué es un conjunto. Siempre nos han dicho que la palabra conjunto denota una colección de elementos claramente entre sí, que se guardan alguna característica en común, ya sean números, personas, figuras, ideas o conceptos. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de frutas. Ellas tienen en común el hecho de ser frutas, aunque su color, forma, olor y sabor sea diferente. Un conjunto de números pueden ser pares, impares, naturales. Tienen una característica común. Los conjuntos van a estar formados por elementos. Vamos a decir que los elementos son los objetos que forman un conjunto. Son sus miembros o elementos. Para los elementos, el orden no es importante. Lo que sí importa es que un elemento no se puede repetir en un mismo conjunto. Es decir, por ejemplo, si fueran números, yo no puedo volver a escribir el 3, 2, 3, 4 veces, solo una vez. Notación de conjuntos. Un conjunto se va a escribir con su nombre representado por una letra mayúscula. Cualquiera del abecedario. Por lo general utilizamos las primeras letras del abecedario. Y los elementos de los mismos se representan con letras minúsculas. Por ejemplo, mi conjunto A, E, I, O, U. El nombre del conjunto es A y está con letra mayúscula. Sus elementos son las vocales y están dentro del conjunto con letra minúscula. Tipos de conjuntos. Nuestro primer conjunto es el conjunto universal o universo. Es el conjunto que está formado por todos los elementos sobre un asunto en cuestión o especie a la que se hace referencia. Por ejemplo, si me hablan de triángulos, vamos a hacer referencia que nuestro conjunto universo van a ser todos aquellos que tengan 3 lados, no importando si son triángulos. Toda figura geométrica de 3 lados va a ser el universo de donde yo saque los triángulos. El conjunto universo se designa o se denota con la letra U mayúscula. El conjunto vacío. Estos conjuntos carecen de elementos o bien estos son inexistentes. Por ejemplo, el conjunto A va a ser el conjunto de unicornios. Podemos decir que este caso es un conjunto de elementos inexistentes, porque no conocemos unicornios, no existen. También tenemos los conjuntos finitos. Son aquellos conjuntos donde sus elementos o miembros pueden ser contados, tienen principio y fin. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Yo veo que son las vocales, cuento y son 5. X tal que X pertenece a los números dígitos. Los números dígitos pueden ser contados. Y los conjuntos infinitos son aquellos donde sus elementos no pueden ser enumerados ni contados. Por ejemplo, X tal que X, las estrellas de una galaxia. Yo no puedo saber cuántas estrellas hay en una galaxia. Eso sería imposible. Entonces, mi conjunto A es un conjunto infinito. Hay muchas posibilidades. Mi conjunto B sería 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos, quiere decir que tiende al infinito. Eso quiere decir que yo no los puedo contar. Los números son infinitos. Si hablo de los naturales, de los reales, a excepción de los números dígitos, que son los que sí puedo contar. Formas de expresar un conjunto. Existen 3 formas de expresar un conjunto. La primera es por extensión o enumerativa. En esta forma de escritura vamos a escribir cada uno de los elementos. Por ejemplo, mi conjunto A, las vocales A, E, I, O, U, las 5 vocales separadas por una coma. O mi conjunto B, que son los números dígitos, los 10 números separados por una coma. Ese es por extensión. Si tuviera 1000 elementos mi conjunto, tengo que escribir los 1000 elementos. Por comprensión o descriptiva. Como su nombre lo dice, esta describe
o enuncia las propiedades que deben tener los elementos de un conjunto. Por ejemplo, mi conjunto A, X tal que X pertenece a las vocales. Solo aunque usted escuche la palabra vocales, ya sabe que le están hablando de A, E, I o U. O X tal que X pertenece a los números dígitos. Solo al escuchar números dígitos, yo sé que me hablan de los números del 0 al 9. Y la tercera es la forma gráfica o diagrama de Venn. Esta se representa con un universo y dentro del mismo se representan los conjuntos. Por ejemplo, mi conjunto A, el rectángulo rojo es el universo y el óvalo celeste es mi conjunto A de vocales. O mi conjunto B dentro de mi universo. Relaciones entre conjuntos. La primera relación es la de pertenencia. Si X es un elemento que forma un conjunto A, se dice que X pertenece al conjunto A. Y ese pertenece se representa con el símbolo E, que se lee como tal, pertenece, y de lo contrario sería un no pertenece o no forma parte del conjunto con una E y una diagonal. Por ejemplo, dados mis conjuntos B, los números dígitos 0 al 9, vamos a evaluar, ¿el 5 pertenece o no pertenece a B? Entonces, si usted se va al conjunto B, ahí está el 5, por lo tanto decimos que sí pertenece. Luego menos 3, vamos al conjunto B y menos 3 no está, por lo tanto decimos que no pertenece. 0, vamos al conjunto B y evaluamos que el 0 sí está ahí. 0 sí pertenece al conjunto B. Eso es pertenencia. Evaluar si un elemento está dentro de un conjunto. Luego vamos a tener la cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto se refiere a la cantidad de elementos que forman dicho conjunto. Se expresa por la palabra card. Se llama así porque utiliza un número cardinal o natural. Por ejemplo, mi conjunto A, X tal que X pertenece a las vocales. Su cardinalidad sería 5, porque son 5 vocales. O mi conjunto B, los números dígitos, la cardinalidad sería 10, porque son 10 números dígitos. Luego vamos a tener la igualdad del conjunto. Dice que cuando se considera un conjunto A y un conjunto B, si ambos tienen los mismos elementos, es decir, si cada elemento que pertenece a A también pertenece a B y cada elemento de B pertenece a A, estos conjuntos A y B son iguales. Por ejemplo, sea el conjunto A las vocales, el conjunto B los números dígitos y el conjunto C E, I, A, U, O. Vamos a comparar mi conjunto A con mi conjunto B. En uno me hablan de vocales y en otro de números, por lo tanto es diferente. C con B. En uno me hablan de dígitos y en el otro E, I, A, U, O. Por lo tanto es diferente. Luego mi conjunto A con mi conjunto C. Resulta que me hablan de las vocales y E, I, A, U, O son las vocales aunque estén de forma desordenada. Por lo tanto puedo decir que mi conjunto A y mi conjunto C son iguales. Tienen que poseer los mismos elementos aunque no estén en el mismo orden ni en la forma de escritura. Por ejemplo, acá A está por comprensión y C está por extensión, pero tiene exactamente los mismos elementos. Los conjuntos equivalentes dice que son aquellos conjuntos que poseen el mismo número de cardinalidad, lo que significa que contienen la misma cantidad de elementos. Se representa con el símbolo de 3 barras paralelas. Equivalente no quiere decir igual, sino solo la misma cardinalidad, los mismos elementos, no en forma ni en propiedades, sino en cantidad. Por ejemplo, vamos a tener estos 4 conjuntos, las vocales, los dígitos, números pares y los mandamientos de Dios. Los vamos a comparar. A con B, las vocales versus los números dígitos. ¿Tienen la misma cantidad de elementos? No. Por lo tanto, no son equivalentes. Luego voy a comparar C con A. Las vocales son 5 y los números pares de C son 5. Aunque unas sean vocales y los otros números,
son equivalentes porque tienen la misma cardinalidad, 5 elementos. Y por último, D con B. Los números dígitos versus los mandamientos de Dios son equivalentes porque en ambos casos son 10. Esa es su cardinalidad y como es la misma, ellos son equivalentes. Luego vamos a tener a los conjuntos disyuntivos o conjuntos disjuntos. Estos son los más simples de todos porque hacen referencia a aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento o miembro que coincida. Por ejemplo, A, X tal que X pertenece a las vocales y B los números dígitos. Si los comparamos, ellos no tienen nada en común. Hablamos de letras y números y la cantidad de uno es 5 y la cardinalidad del otro es 10. Por lo tanto, son conjuntos disjuntos o disyuntivos. Y por último tenemos que es un subconjunto. Un subconjunto dice que es todo conjunto que está contenido dentro de otro conjunto. Por ejemplo, dados mis conjuntos A, B y C, vamos a comparar B con A. Todos los elementos de mi conjunto B tienen que estar dentro de mi conjunto A. Buscamos al 2 y está. El 4 también, el 6 sí y el 8 sí. Por lo tanto, vamos a decir que B está contenido dentro de A. B está inmerso en A. Luego C con A. Tengo al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. C también es un subconjunto de mi conjunto A. Ahora C con B. B no posee al 1, al 3 ni al 5. Por lo tanto, vamos a decir que C no es un subconjunto de mi conjunto B. No está contenido dentro de B. Esa es teoría de conjuntos.